Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de la programación de Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento, el permitirnos estar aquí para compartir su palabra. Gracias a cada uno de ustedes, querido Radio Escucha, pues gracias a todos los que nos han apoyado en su aportación económica en el Radiotón, los que nos han ayudado, que han ido a Oxxo a depositar a la cuenta Banamex 4768-4402-2088-1291. Pues muchísimas gracias, y a los que han depositado en el Banco of America, pues también muchísimas gracias por su aportación, gracias por sus oraciones, gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, gracias a los que nos acompañan, nos siguen a través de internet. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿cómo beneficiarnos de la palabra de Dios? De esta palabra de Dios que sana, que transforma, que libera, que cambia vidas, que empieza una nueva creación en el ser humano, en lo más profundo de su corazón. Es vital que cada uno de nosotros sepamos cómo estudiar, cómo podemos adentrarnos en la palabra de Dios. Por sí sola, para que por sí solos nosotros debemos de aprender a cosechar y beneficiarnos de toda la riqueza que contiene la palabra de Dios, la Biblia. Muchas veces pensamos, o yo en lo personal, no pienso en lo que habla Jeremías cuando dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16. La palabra de Dios es un recurso magnífico. Nosotros no debemos de tener ninguna limitación en su capacidad de el poder estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Por eso debemos de aprender a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros mismos debemos de aprender todo esto, porque si no aprendemos, pues la ignorancia se va a pagar toda la vida, pero el estudio cuesta un rato, unas horas de leer, unas horas de meditar, de orar, pero trae un beneficio. Para beneficiarnos de esta palabra que sana, que consuela, que salva, que lleva a la vida eterna, tenemos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos aquí solamente a tocar unos puntos, cosas prácticas. Primero, hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Para beneficiarnos, hay que creerle a la palabra. Es necesario que nos acerquemos a la palabra con fe, con humildad, con apertura a la verdad que contiene. Hagamos actos de fe ante la palabra. Tenemos que mirarla con reverencia, con amor, como la palabra de Dios que sana, que consuela, que salva, que libera. Hay que aceptar con fe la buena nueva, que es palabra, que salva, que libera, y que es la buena nueva, que es palabra que contiene
las promesas de Dios y sus exigencias y sus enseñanzas. Fíjense que estas cosas que contiene la palabra de Dios, ¿no? Sus promesas, sus exigencias y sus enseñanzas. Eso es lo que contiene la palabra de Dios. Para un hombre que está muriendo, y yo pensaría, ¿no?, que la Biblia no es solo un libro para un hombre que se está muriendo, sino que es el único libro para los hombres vivos, porque es la palabra de vida, así como también esperanza en la muerte. Por eso acudimos a la palabra de Dios con mucha emoción, entusiasmados. Pero antes de ver esto, debemos de primero poner un alto a nuestra vida y preguntarnos, cuestionarnos nosotros, cuánto de veras le hemos dado la lectura a la importancia a la palabra de Dios. Vemos nuestra sociedad, vemos la delincuencia, las muertes aquí en Estados Unidos, policías, bueno, un desastre. Si ustedes ven las noticias, saben cómo está la situación. Problemas y dificultades serios en la vida del hombre, matrimonios destruidos, los hijos se fueron con mamá o se quedaron con papá, ya los esposos divorciados o a punto del divorcio, los hijos en el camino equivocado, en las drogas, la exigencia de la vida, los gastos de la familia, los gastos en la escuela, la exigencia en el trabajo, la famosa depre, ¿no?, la depresión, todas estas situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Y ya no somos hombres normales no es que estamos locos, que porque no somos normales, pero ya no somos hombres normales de acuerdo a nuestra naturaleza divina, los cuales llegamos con gusto al trabajo y con alegría. Ya no somos esas personas que caminamos por la calle en un domingo familiar, tomado la mano de mi esposa, del esposo, de los hijos, la nieta, paseando por el parque con una sonrisa, disfrutando, jajaja. Ya no. Un domingo, apenas un domingo, fui con mi papá trabaja en el sobre ruedas aquí en Tijuana, tiene 72 años, pero bien trabajador mi papá, y él tiene un puesto de frutas. Le estaba ayudando ahí y pasa un señor así con cara de chicle aplastado, ¿no? Y pregunta el precio de la manzana golden y le digo 20 pesos. ¿Por qué tan cara? Y empieza a renegar. Dije, señor, aquí tenemos de 12 y también tenemos de 10. Esa no me gusta. Pero ya el señor solamente hizo una pregunta, yo le di una respuesta, y el señor con un carácter así de esta cosa que le llaman estrés y bueno, tantas cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque no hemos nosotros descubierto que la palabra de Dios es un beneficio para nuestra vida. Y ahí viene la importancia de acercarnos a Dios, de conocer a Dios a través de la Biblia, a través de la palabra. Nosotros, católicos cristianos, la Biblia nació en un ambiente católico. Yo les pregunto, ¿qué fue primero, la iglesia o la Biblia? A ver, llámanos por teléfono 608-3652, 608-3652. Saludos a Cristi Valle, que nos acompaña a esta hora. ¿Qué fue primero? Bueno, a todos los que nos acompañan, no solamente a ella. ¿Qué fue primero, la iglesia o la Biblia? Bueno, pues fue primero la iglesia. ¿Y cuál fue la primera iglesia que fundó Cristo? Pues nuestra iglesia católica. Y después fue la Biblia. La Biblia nace en un ambiente católico. Bueno, entonces la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios para poder beneficiarnos. Primero es necesario, pues, creer en ella, creer en la palabra. Hay que creer lo que Dios dice. Si nos vamos a acercar a la Biblia con una manera de tener un conocimiento histórico, no va a funcionar, no funciona
de esta manera la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos va a mostrar y nos va a afirmar, a afirmar y reafirmar que hay un Dios que actúa, que tiene poder, y todo esto pues nos va a dar una gran enseñanza, pero debemos de creerle a la palabra lo que dice. Cuando nosotros le creemos a la palabra, hemos dado un paso, porque nuestra seguridad, hablamos de todo esto y constantemente pues lo repetimos, porque la gente hoy cree más en la brujería, nos estamos alejando de Dios, buscamos soluciones rápidas, prácticas, buscamos soluciones no al margen de Dios, sino que buscamos fuera de la voluntad de Dios. Pensamos que embriagándonos con alcohol, que yéndonos de parranda con los amigos, se van a acabar los problemas. El problema es que no se acaban los problemas, simplemente se olvidan en el momento y nuestra vida sigue igual de difícil y nuestra situación seguimos caminando. Por eso la importancia de conocer y aprender a beneficiarnos de la palabra. Hay que creerle a la palabra de Dios y tener contacto físico con ella. ¿Cómo podemos tener contacto físico con la palabra de Dios si es un libro? Para ello es recomendable que tengamos nuestra propia Biblia, una Biblia donde podamos leerla, tener el contacto, el estudio de la palabra de Dios, donde le creemos y aprendemos a dialogar con nuestro Dios, escuchando lo que Él nos habla y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos guía. Es un diálogo entre Dios y yo. Es un diálogo entre Él y yo y Él. No se vayan, vamos a ir a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Gracias en especial, querido Radio Escucha, a ti que nos acompañas en la programación de Koinonia Radio. Y gracias a ti, querido hermano, hermana, querida Radio Escucha, querido Radio Escucha, que nos escuchas en tu programa, Hombres de Fe. ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Dios? Es el tema de hoy. Hay que tener un contacto físico con ella. Así como nosotros, bueno, yo no, toco la mano de mi esposa, tomo la mano y nos vamos a caminar, o vamos caminando en el parque, o vamos a comer a la calle, así como acaricio su rostro, así como le doy un abrazo y un beso, es un contacto físico. Así como abrazo a mi hija y le digo, mi hija, te amo, te quiero, así como abrazo a mi nieta, es un contacto físico. Tengo que aprender a tener contacto físico con la palabra de Dios. Tengo que tener primero mi Biblia, ¿no? Hay que cargar con ella. No solamente es tenerla como, bueno, yo voy a muchos lugares, vas a cortarte el pelo, vas a una tienda y yo veo que entras ahí donde se corta uno el pelo, en cualquier estética o lugar, o en otros negocios, o inclusive cuando visitamos una casa, una familia, y entramos y vemos que hay un altar y está la Biblia abierta con un rosario. Está bien, pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto, no es algo mágico. No, hay que tener contacto físico con ella.
yo a donde quiera que voy, bueno, los que están por internet van a poder ver esto. Traigo aquí mi libro con mi tema, traigo mi celular, traigo mi computadora, pero miren, esta es mi Biblia. A ver, los que no ven por internet, aquí está su Biblia del hermano Genaro. Tengo mi Biblia, bueno, pues con su forro ahí de mezclilla y toda la cosa, pero yo traigo mi Biblia, voy con ella a todas partes. Si voy a misa, aquí en la parroquia de la Encarnación nos piden llevar la Biblia, en la comunidad también, llevo mi Biblia. Vamos a una reunión, llevo mi Biblia, tengo contacto físico con ella. Nunca he llevado, sí la he llevado al trabajo mi Biblia, pero nunca he entrado con la Biblia en la mano al trabajo. Siempre la dejo en el carro y a la hora de la comida voy y le doy una releída, a algún tema, algo que tengo que preparar, algo que quiero leer, y estoy en el carro escondido, no me vayan a fusilar, no, estoy dentro del carro pues leyendo para estar ahí concentrado. Y tengo 10 años, voy para 11 años en el trabajo donde estoy, y hace poco se me ocurrió llevarme la Biblia en la mochila, y no la bajé en el carro, me metí con la mochila donde llevo mi lunch y todo, y al salir dije, voy al carro a leer un rato la palabra de Dios, y salgo con mi Biblia en la mano, ¿no? Y se me quedaban viendo todos así como bicho raro, porque a veces la gente no está acostumbrada a ver, a mi oficio es albañil, a ver a ciertas personas con su Biblia, menos en el trabajo. Hay unos compañeros de trabajo que van a su iglesia, unos pentecostales, otros adventistas, y me voltearon a ver y se me quedan viendo, y yo los miraba a ellos sabiendo, así con su mirada, ellos me decían, con su pura mirada, sabían lo que llevaba. Ellos sabían qué estaba pasando al yo ir cargando la Biblia. O sea, ellos sabían qué llevaba en las manos, qué era. Otras personas así como sorprendidos, ¿no? Pero no se trata por presunción, se trata de que tenemos que llevar nuestra Biblia, esto es tener contacto físico con ella. Hay que llevarla al trabajo, a la casa, en todo lo que sea posible. Así es que también es bueno tener contacto físico al tenerla, ¿no? Un contacto intelectual con ella. Hay que leerla y bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Esta palabra de Dios, mira cómo puedes empezar a partir de hoy para beneficiarnos, ¿no? Yo te pido en el nombre de Jesús que busques tu Biblia donde la tienes ahí empolvada, sacude el polvo. Y ahí donde está tu cama, acércala, ponla, ahí en tu lámpara, en tu buró, en tu cabecera, arrima una vela, pon un crucifijo, ahí aunque sea de esos así chiquitillos, pon tu Biblia ahí, hazle un lugar especial a tu Biblia, a tu palabra. Y cuando empieces a leer la Biblia, invoca al Espíritu Santo y prende tu vela y dedícale tiempo a la lectura de la palabra. Hay que tener contacto intelectual con ella, dedicándole tiempo al estudio de la palabra de Dios, a esta palabra de Dios que sana, que consuela, que salva, que nos lleva a la vida eterna. Tener contacto intelectual con ella es leerla, ¿no? Es tener tiempo para el estudio de la palabra. Mira, querido hermano, no podemos decir, querido radioescucha, no podemos decir que no tenemos. Yo sé que la tecnología está muy avanzada y me puedes decir, yo la traigo en mi teléfono, en mi celular traigo la Biblia descargada, ¿no? O en mi tablet o en mi laptop. Bueno, está bien, pero tu Biblia, la Biblia, el libro por excelencia, yo prefiero traerlo físicamente, lo que es el libro, y tener contacto con él. Hay que tener también contacto espiritual con la palabra, dedicando tiempo al estudio de la palabra, y para tener contacto espiritual con ella se recomienda hacer la lección divina. A lo mejor ustedes ya lo saben, ¿no? Cómo es la lección divina, pero hoy vamos a aprender un poquito. ¿Qué es la lección divina? Orar para disponer
disponernos a leer la palabra de Dios. Orar. Orar para disponernos a leer la palabra de Dios. Leer la Biblia, leerla pausada y repetitivamente. Un breve texto. Responder a la pregunta que dice el texto. Meditar la palabra con la ayuda de las notas que traen las Biblias. Bueno, yo manejo la Biblia latinoamericana, y ustedes que se dan cuenta que en la parte de abajo pues vienen las notitas, ¿no? Las notas complementarias. Hay que meditar la palabra con la ayuda de estas notas para poder descubrir la buena nueva que expresa esa palabra concreta. Responder a la pregunta: ¿qué me dice el texto? ¿Qué me está hablando Dios a mí? Orar para partir de la palabra meditada, responder a la pregunta: ¿qué me hace decir el texto? Llegar a la contemplación de los grandes misterios de Dios, donde no hay palabras sino silencio, donde nada hay que decir, ningún discurso sino contemplación, gozoso a la revelación de Dios. Es lo que enseña la tradición de la Iglesia. Buscad leyendo y encontraréis, meditando, llamad, orando, y se os abrirá por la contemplación. Nos dice Guido el Cartujano. Bueno, hay que aprender todo esto. Si ya lo sabemos, bueno, no, y si no, pues hay que empezar a hacerlo, porque la Biblia, la palabra de Dios, es infalible. La Biblia en su totalidad, la palabra de Dios, no contiene errores, como nos dicen otras personas, ¿no? Específicamente en sus escritos originales no tiene errores. En el Salmo 19, verso 7, la Biblia nos dice: la ley de Dios es perfecta, no tiene defectos, porque Dios la escribió y Él es perfecto. Y una persona te puede decir: pues mira, no la escribió Dios, porque has visto a Dios, has tocado a Dios, ¿dónde está Dios? No está Dios. Pero bueno, Dios inspiró al hombre para escribir la Biblia. La Biblia fue escrita inspirada por Dios con la luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos la unción, recibimos al Espíritu Santo, con este mismo Espíritu Santo con la cual fue escrita la Biblia por estos hombres en aquellos tiempos, es el mismo Espíritu que nos hace entender la palabra en estos tiempos. Por eso, sin la presencia del Espíritu Santo es difícil entender la palabra. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Así es que hay que aprender todo esto, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es infalible, y es la primera. Esto es lo que nos debe de ver, que no debemos de ver que no hay error en todo esto. No es un libro de metafísica, no es un libro de yoga, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. La Biblia no solo es infalible en su totalidad, sino que también es inerrante en sus partes. En Proverbios capítulo 30, verso 5 nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por tanto, toda la palabra de Dios es pura y es veraz, es infalible y es inerrante. Y a través de esta manera es como aprendemos todo esto. Creerle a la palabra, hay que creerle, pero también hay que tener contacto físico con ella, y tener contacto intelectual con ella, tener contacto espiritual con ella. Para ello se recomienda hacer la lección divina, lo que estábamos mirando ahorita, y sobre todo hay que tener un compromiso con ella. No le cambien, vamos a un corte. Después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
La Arquidiócesis de Tijuana te invita, a través de la Vicaría de Pastoral, a la presentación de la encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. La encíclica del Papa Francisco. El diálogo entre la fe y la cultura, dar a conocer la encíclica, generar dinámica de concientización y poner manos a la obra. El próximo jueves 8 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio del Instituto México. Puedes obtener tus boletos en tu parroquia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Koinonia Radio. El tema de hoy, estamos compartiendo el tema de hoy que se llama ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Dios? ¿Cómo beneficiarnos de la palabra de Dios? Bueno, hay que tener un compromiso de vida con la palabra. Hay que tener un compromiso de vida con la palabra, tratando de ponerla en práctica todos los días de la vida. Lo que yo leo, lo que escucho, lo que medito, lo que me ha hablado la palabra, tengo que ponerla en práctica todos los días, todos los días. ¿Cómo puedo poner en práctica la palabra de Dios toda la vida? En mi madre, mi hermana y mi hermano son todos los que o mi familia, son con ellos con quien puedo empezar a poner en práctica la palabra, la paciencia, la humildad, lo que Dios me pide, amar a mi prójimo, perdonar. Todo esto, lo que me va hablando la palabra, yo tengo que ponerla en práctica todos los días de mi vida. Ok, ¿qué nos dice Lucas capítulo 8 versos 19 al 21? Mi madre, mi hermana y mi hermano son todos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Bien enseña a la iglesia, lee las escrituras para ser sabio, entiéndelas para ser santo y practícalas para ser salvo. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia? Lee las escrituras, lee la Biblia para ser sabio. Pero no solamente eso, entiéndelas para ser santo y practícalas para ser salvo. Ahí está. ¿Qué hay que hacer entonces? Leer las escrituras para ser sabio. Para ser sabio no es que, yo ya soy sabio porque ya sé que Jesús murió en la cruz y resucitó. No. Para ser sabio es para tener la sabiduría de Dios. Para ser sabio, para tener la sabiduría de Dios. Y entenderla para ser santo. Entender, sí sabemos qué es entender. Es, por ejemplo,
Necesito que vayas, tomes la manguera que está abajo del árbol grande, la conectas y riegas el pasto 30 minutos. ¿Sí entendiste? Sí. Voy a ir, voy a recoger la manguera. Me están mandando algo que yo entendí. Me están mandando a agarrar la manguera que está en el árbol grande, la voy a conectar a la llave y voy a regar el pasto 30 minutos. Ya entendí, voy y lo hago. Entendí lo que me mandaron. Entendí lo que me están pidiendo, lo que me hablaron. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, voy y hago lo que me está diciendo. Entonces ya entendí. Cuando yo entiendo lo que me está hablando la palabra, lo que me está pidiendo Dios, entonces en este momento voy a empezar el proceso de empezar una vida de santidad y practicar la palabra de Dios para ser salvado. Hay que practicarla. ¿Qué es practicar? Ustedes saben qué es practicar, es ensayar, es hacer algo antes de ponerlo en práctica para que me salga bien. Ok, si la palabra de Dios dice perdona, bueno, pues voy a empezar a practicarla. A practicar voy a empezar a perdonar a aquella vecina que me ofendió. Voy a empezar a perdonar a aquel hermano o hermana de comunidad que me ofendió. Voy a empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo que tengo que orar, bueno, voy a empezar a practicarla. Voy a empezar a orar para que Dios me salve de mi pecado. Voy a empezar a orar para que Dios me salve de mis miserias, me salve del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de los vicios. Voy a empezar a poner en práctica la palabra de Dios para que Dios me salve, para ser salvo de la condenación del infierno. Voy a empezar a poner en práctica la palabra de Dios para ser salvado de la miseria, de la pobreza, de la maldad, de la brujería, de la hechicería. Esto es lo que tenemos que hacer. Lee las Escrituras para ser sabio. Entiéndelas para ser santo. Practícalas para ser salvo. Y hay que tener un compromiso apostólico con la palabra. Hay que predicar la palabra. Hay que tener este compromiso apostólico con la palabra, predicándola, anunciándola, platicándola en las conversaciones cotidianas que realizamos todos nuestros días, y sin olvidar que Cristo expuso la palabra por medio de parábolas, de manera sencilla y profunda. Marcos capítulo 4, verso 33. Habría que tener un celo por el anuncio de la palabra, como los primeros apóstoles. Nosotros seguiremos anunciando la palabra. No está bien dejar la palabra por la administración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 4. No está bien, no, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 4. Nosotros seguiremos anunciando la palabra. No está bien dejar la palabra por la administración. Había una comunidad y dijeron ellos, no está bien dejar la palabra por ponerme a administrar la comunidad. No, nosotros seguiremos anunciando la palabra. Y en estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Tenemos que anunciarla. ¿Cuándo fue la última vez que a tu compañero de trabajo le hablaste de la palabra? Le leíste un texto en sus problemas, en sus dificultades, le diste un ánimo. ¿Cuándo? A la familia. ¿Cuándo fue que a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, le hablaste de la palabra, le hablaste de Dios? Inclusive, a veces nos metemos tanto en la oración. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos a esto? ¿Por qué hay cada día más problemas difíciles? No es malo orar, no. Pero lo malo es cuando dejamos una cosa por otra. La palabra de Dios
es la que nos guía y nos dirige. Jesús en las tentaciones, en el Evangelio de San Mateo, nos muestra cómo ante la tentación Él citó la palabra. En el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versos 1 en adelante, las tentaciones, Jesús ante la tentación del demonio citó la Biblia, citó la palabra. Mira, ahí está la importancia entonces de la palabra de Dios. Hay que aprender todo esto. Hay que aprender. No podemos solamente estar orando y ven Espíritu Santo, sí, está bien, y puro profetizar, pero hay que meditar, hay que predicar, hay que anunciar, hay que leer, hay que meditar la palabra de Dios, para que nos hable a no al vecino. Olvídate del vecino, olvídate de tu esposa. Ven mujer, para acá, mira aquí. Perdón, aquí tengo mi Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mujeres, amen a sus esposos, respétenlos. A ver, te tienes que someter. No. Que me habla a mí personalmente Dios a través de su palabra. Este es el propósito. Tener un compromiso, anunciarla, entenderla. Nosotros, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 4, no está bien, nosotros seguiríamos anunciando la palabra, no está bien dejar la palabra por la administración. ¿Cuántos grupos, comunidades, parroquias, movimientos han hecho a un lado la palabra de Dios? ¿Y luego qué pasó? Por ejemplo, yo estuve en Renovación, y ahí pues un momento de alabanza y adoración, ¿no? En un momento de oración se empieza con cantos, alabanzas, se va subiendo la oración y después se va pidiendo el Espíritu Santo, ven, se ora en lenguas y punto. ¿Y la Biblia? ¿Cuándo vamos a leer la Biblia? ¿Cuándo nos vamos a alimentar de la palabra? ¿Cuándo vamos a leer la palabra? ¿Cuándo vamos a anunciar la palabra? Y como nos gustó y sentimos bonito nuestras emociones en el momento de la oración, de la alabanza fuerte en lenguas, queremos estarlo repitiendo, pero al rato se nos pasa esto, ya no sentimos nada y nos vamos, porque falta el alimento de la palabra. No digo que esto está mal, pero no es solamente esto, ni tampoco tengo nada en contra de Renovación, pero la palabra de Dios debe de ser meditada, debe de ser predicada, debe de ser enseñada, debe de ser meditada, orada, esta palabra que salva y nos lleva a la vida eterna. No le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. A todos quienes han hecho posible que Koinonia Radio continúe transmitiendo su señal y sigamos levantando la voz para evangelizar, muchas gracias. Cada donativo que Koinonia Radio recibió representa para nuestro proyecto una hora más de evangelización a través de nuestra frecuencia. Recuerda que esta estación de radio subsiste solo gracias a tu aportación. Por ahora, hemos logrado solventar gran parte del adeudo total. Sin embargo, el compromiso que tenemos de ayudar no termina. Sigue confiando en Koinonia Radio. Koinonia Radio necesita de ti. Muchas gracias. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela.
y comprueba sus beneficios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema cómo beneficiarse de la palabra de Dios. Y bueno, mirábamos estos puntos, ¿no? Y aunque no nos sintamos muy capaces para anunciar la palabra, aunque sintamos temor, no olvidemos lo que nos enseña San Pedro. Los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Así que no temamos. Jeremías tuvo miedo, pero el Señor lo confirmó diciendo: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. Te doy autoridad. Jeremías capítulo 1, verso 6 al 10. Moisés y Aarón, limitados, miedosos para hablar la palabra de Dios, el Señor les dijo: yo estaré en tu boca y en la suya. Esa era la convicción, nos dice nos dice 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2. Esa era la convicción de David. El Espíritu del Señor hablaba por medio de mí. Su palabra está en mi lengua. 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2. ¿Qué es todo esto? Esto nos enseña y nos reafirma que aunque no somos personas tan intelectuales, tan estudiados, tan preparados, pero que en el anuncio de la palabra de Dios no sintamos temor. No sintamos temor porque debemos de darnos cuenta que vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y entre más anunciamos la palabra de Dios, entre más la compartimos, ahí viene el vigor a través del anuncio de la palabra de Dios. Hay que compartirla, hay que anunciarla a los demás. Esto es un gran beneficio, porque es una riqueza para aquel que enseña, que comparte, el que da y está compartiendo. Entre más damos, más aprendemos. Entre más estudiamos la palabra, más crecemos. Esto es un gran beneficio para que cada uno de nosotros, de veras que nos beneficiamos de esta palabra, aprendemos y crecemos. Hay que tener una gran devoción a la palabra de Dios. Hay que aprender a tratar la palabra de Dios con amor, con alegría. Nosotros como creyentes debemos de recibir este nuevo impulso en la vida espiritual con la redoblada devoción de la palabra de Dios. Si quieres que la palabra de Dios te sane, te libere, te transforme, te salve, te guíe, vamos a escuchar los siguientes textos. Si de veras nosotros queremos que esta palabra de Dios que sana, nos consuele, nos salve, nos lleve a la vida eterna, bueno, hay que creer en la palabra. En tu palabra echaré las redes. Lucas capítulo 5, verso 5. Si no creen en lo que escribo, si no creen en lo que escribió Moisés sobre mí, ¿cómo van a creer en mis palabras? Juan capítulo 5, verso 47. Esto es creerle a la palabra, pero también hay que escuchar la palabra. Felices los que siguen las enseñanzas del Señor, los que atienden sus mandatos. Salmo 119, versos del 1 al 2. Felices los que siguen la enseñanza del Señor y los que entienden sus mandatos. Salmo 119, versos del 1 al 2. Y también recibir la palabra
recibir la palabra como lo que es. Damos gracias a Dios porque cuando escucharon la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron realmente como palabra de Dios y no como palabra humana. En verdad, la palabra de Dios produce sus resultados en ustedes, los que creen. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Yo soy amigo porque les he dado toda la palabra de Dios. Juan capítulo 15 verso 15. Y aparte de recibir la palabra como lo que es, hay que aceptar la palabra. Hay que aceptar la palabra. Quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Juan capítulo 8 verso 37 les dice Jesús, ¿no? Y hay que esperar en la palabra. En tu palabra he puesto mi esperanza, nos dice el Salmo 119 versos 49. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y hay que amar la palabra. Ama la palabra. Amo tu palabra mucho más que el oro fino. Salmo 119, verso 7. Alaba la palabra. Cuando tengo miedo, confío en Dios y alabo su palabra. Salmo 56, versos 3 y 4. Y hay que memorizar la palabra de Dios. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Deuteronomio capítulo 6 verso 9. Respeta la palabra. Hay que respetar la palabra de Dios. Siento reverencia por tus palabras. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Isaías 66 verso 2. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Y hay que dar una respuesta a la palabra. Si el Señor te habla, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 9. Y obedecer la palabra. Si obedecen mi mandamiento, permanecerán en mí. Si obedecen mi mandamiento, permanecerán en mi amor. Y cumplir la palabra. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Haz caso de la palabra. Yo conozco a Dios y hago caso de su palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 55. El que me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. El que hace caso de la palabra, lo ama perfectamente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Apasionate por la palabra de Dios. Me consume el celo que siento por tus palabras. Salmo 119, verso 17. Carga la palabra. Graben en su corazón y en su alma estas palabras, átenlas como signo en sus muñecas, pónganlas como señal en su frente. Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 21. Y anuncia la palabra. No te avergüences de la palabra. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, verso 38. Todo esto que hemos visto es para tener un beneficio de la palabra de Dios. Es un beneficio que nosotros vamos a tener de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que aprender a conocer la palabra. Hay que aprender a orarla. Hay que aprender tantas y tantas cosas. Si nosotros no queremos beneficiarnos de la palabra, pues ya es punto y aparte, es cuestión de nosotros. Pero si vamos a estudiar la palabra de Dios, si queremos tener un beneficio, hay que estar convencidos de que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Hay que ver que nosotros tenemos esta gran oportunidad en nuestras manos de tener este beneficio de la palabra de Dios que sana
y que libera. Cuando nosotros no leemos la palabra, cuando estamos fuera de la palabra de Dios, escucha, Oseas capítulo 4, versos del 1 al 6. Oseas se enfrentaba a la realidad en Israel, que el pueblo de Dios lo había abandonado. Por consiguiente cayeron en toda clase de pecado, se convirtieron en una nación adúltera y quebrantaron el voto que le hicieron a Dios. Pero ¿cuál fue el problema básico? ¿Cómo sucedió y por qué? Fíjense en lo que escribió al principio del versículo 1. Oíd palabra de Yahvé, hijos de Israel. Oseas pone el dedo en la llaga cuando una nación deja de escuchar la palabra del Señor, se sume en la confusión y en el caos. Y él sigue diciendo, porque Yahvé contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ellos habían quitado el fundamento, y cuando el fundamento no está, queda el versículo 2, en el versículo 2 nos da la respuesta: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio. Esto es lo que se hace. Pero cuando nosotros buscamos el beneficio de la palabra de Dios, todo esto queda a un lado. Todo esto queda a un lado. Y empezamos a trabajar en el beneficio de la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a buscar estos beneficios para cambiar nuestra vida y poder beneficiarnos de la palabra de Dios. Señor Dios nuestro, tenemos el corazón abierto como un campo a la semilla de tu palabra. Ven, sembrador bueno, implanta el grano de tu palabra en nuestra vida y haz que seamos tierra fértil para que tu palabra germine y crezca y haga de nosotros un campo florido para nuestro beneficio. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.